Pues muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por poder estar nuevamente aquí reunidos, congregados en la escuela bíblica dominical. Vamos a iniciar, hermanos, este tiempo leyendo la palabra de nuestro Dios. La lectura se encuentra en Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 21. Romanos 5 del 12 al 21. Vamos a leer de manera unida esta porción de la Escritura. Dice la palabra de nuestro Dios: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. No pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como con el uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por la bendición de poder estar aquí congregados, Señor, para llevar a cabo, Señor, este tiempo de enseñanza, aprendizaje de tu palabra, en base a estos temas, Padre, del catecismo de Heidelberg. Gracias, Padre Celestial, por tu presencia espiritual en nuestras vidas y por la dirección, la iluminación, el entendimiento, Señor, que solamente tú puedes darnos para poder comprender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Quédate, Señor, con cada uno de nosotros, que podamos, Padre, pues aprovechar este tiempo para nuestra edificación espiritual. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Bueno, pues, hermanos, estamos reflexionando, estamos estudiando el catecismo de Heidelberg, o Heidelberg, como algunos también lo llaman, y estamos ya en el tercer domingo de este catecismo. Recordemos que el catecismo está dividido por domingos para que podamos aprovechar sus enseñanzas en el transcurso de un año. Entonces, este ya es el tercer domingo en el cual estamos reflexionando en este catecismo, y las preguntas que corresponden a este día son las preguntas de la 6 a la 8, 6, 7 y 8 de nuestro
catecismo, por si ustedes quieren tenerlo ahí en sus cuadernos, en sus catecismos. Vamos a estar viendo una por una de estas preguntas. Y bueno, a manera de introducción para esta lección, hermanos, dice lo siguiente: la ley revela la profundidad de nuestra miseria, descubriendo tanto lo que Dios exige de nosotros como nuestra incapacidad. Recordemos, hermanos, que el catecismo está dividido en 3 secciones principales, mismas secciones de las cuales también habla la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Por eso también estamos leyendo la carta del apóstol Pablo al inicio de este tiempo. Y la primera parte que trata el catecismo, en la cual nosotros estamos reflexionando en este momento, tiene que ver con el conocimiento de nuestra miseria espiritual, que es el pecado. Esa es la primera parte que vamos a estar explorando durante varios domingos, para después ver entonces cuál es la solución a esa miseria, ¿verdad?, de parte de nuestro Dios. Cómo es que el mensaje del Evangelio se aplica, nos justifica, nos transforma. Y por último, la última parte que tiene que ver con este catecismo es cómo nosotros habremos de vivir, ¿verdad?, como cristianos, la parte de la vida cristiana práctica. Entonces, el énfasis desde al principio hasta el día de hoy y los domingos que siguen, pues no va a ser muy positivo, obviamente, en cuanto a nuestra naturaleza humana. Va a ser todo lo contrario. El énfasis va a ser negativo. ¿Por qué? Porque lo que el catecismo está tratándonos de hacer entender es que somos pecadores. Y no solamente como un concepto de manera general en cuanto a nuestro pecado, sino también de una manera mucho más profunda, mucho más consciente de lo que eso significa en nuestras vidas. Entonces, muchas de las cosas que estamos reflexionando apuntan directamente a nuestro corazón. Y no es porque los autores del catecismo así lo hubieran querido hacer por deseo propio, sino porque esa es la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Y porque finalmente el Espíritu Santo, que es el que inspira la palabra de Dios y el que la aplica a nuestros corazones, pues no va a dejar en nosotros una idea meramente superficial acerca de lo que es el pecado, la miseria en la vida del ser humano. Él va a tocar nuestros corazones, va a tocar, meter el dedo en la llaga, como decimos muchas veces, y pues no nos va a dejar estar tranquilos, en paz, digamos, conformes y confortables con nuestra naturaleza humana pecaminosa. Como cristianos, obviamente, pues ya no solamente nuestro entendimiento sobre lo que es el pecado, sino también nuestro sentir y nuestra vida práctica, pues han sido cambiadas, están siendo cambiadas y transformadas. Así que esto es como ver por una parte hacia el pasado, hacia nuestro pasado espiritual, porque si estamos en Cristo, dice la Escritura, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron. No obstante, seguimos luchando con el pecado en nuestras vidas. Y no podemos nosotros, si bien ya estamos en una nueva posición, en una nueva relación con Dios, eso no significa que nosotros podemos mantenernos, digamos, sin vernos afectados, ¿sí?, ni espiritual o emocionalmente por los estragos del pecado que aún sigue morando en nuestras vidas. Entonces, como lo decíamos desde la lección pasada y lo recordamos hoy en día, la ley de Dios tiene esa función tan importante
y principal para nuestras vidas. Revelar nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, pero por otro lado, también mostrarnos la incapacidad que nosotros tenemos de poder de poder no pecar, ¿sí? Si somos incapaces de no pecar. Bien. Entonces, si fuésemos dejados, dice no el catecismo, los comentarios con respecto a este catecismo, si fuésemos dejados a nuestros propios recursos como seres humanos, no tendríamos remedio ni esperanza alguna, pues lejos de cumplir con el amor que nos exige la ley, aborrecemos a Dios y a nuestro prójimo. Eso también lo comentamos el domingo pasado, ¿verdad? Cómo es que nosotros aborrecemos a Dios y aborrecemos a nuestro prójimo, cuando la ley, dice el Señor Jesucristo, que se resume en amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y exploramos precisamente de qué maneras, aún en las cosas más sutiles como en las cosas más obvias y evidentes, pues mostramos en nosotros que en realidad no amamos a Dios como Él es digno, como Él nos lo pide, ni mucho menos tampoco a nuestro prójimo. Eso, recordemos, hermanos, estamos hablando de nuestra condición sin Cristo, de nuestra condición humana, pecaminosa, sin redención, sin justificación. Obviamente que cuando el Señor pues nos hace nacer de nuevo, ¿verdad?, por el arrepentimiento de pecados y por la fe, pues hay una transformación y ciertamente podemos comenzar a amar a Dios y comenzar a amar a nuestro prójimo, aunque no de manera perfectas, pero ya podemos empezar a experimentar verdaderamente eso en nuestras vidas, como consecuencia de esa regeneración, de esa transformación. Bien, esto lo aclaro para que no nos confundamos y pensemos que en este momento estamos enfatizando lo que es la vida cristiana. No, estamos enfatizando la vida sin Cristo. Bueno, dicho eso, hermanos, pasamos entonces a la primera pregunta, que es la pregunta 6 del día de hoy. Y quiero invitarles, hermanos, a que la leamos juntos. Pregunta y respuesta. Dice la pregunta: ¿Creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? La respuesta: no, al contrario, Dios creó al hombre bueno, haciéndolo a su imagen y semejanza, es decir, en verdadera justicia y santidad, para que rectamente conociera a Dios su Creador, le amase de todo corazón y bienaventurado viviese en él eternamente para alabarle y glorificarle. Esa pregunta, hermanos, que el catecismo hace, pues es una pregunta muy natural, porque si estamos enfatizando que como seres humanos somos pecadores por naturaleza y somos tan malos, es decir, no somos capaces de amar a Dios ni amar a nuestro prójimo como Dios lo pide, la pregunta es: ¿por qué somos así? ¿Acaso la culpa la tiene Dios porque Él nos creó en esa condición? Bueno, el catecismo tajantemente responde que no es así. Vamos a ver algunos textos, hermanos, sobre los cuales el catecismo basa esta respuesta. El primer texto, hermanos, es Génesis capítulo 1, versículo 31, que dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana el día sexto. Y ese todo incluye al ser humano, ¿sí? Acuérdense que en el día sexto Dios creó al ser humano. Y en esa visión que Dios tuvo sobre la creación, Él no halló defecto alguno. Todo fuera bueno
en gran manera. Bueno, ahí repetí el texto. Génesis 1, 26 al 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, si nosotros decimos que Dios creó al hombre siendo malo, pues entonces estamos atribuyéndole a Dios la maldad. Es decir, Dios es malo. Dios es el pecado. Por lo tanto, el ser humano que fue creado por Dios, pues es la imagen y semejanza de Dios. Pero recordemos que en este punto de la creación el ser humano no había cometido pecado, no había caído en pecado. Está describiendo que no solamente la intención, sino la realidad de parte de Dios al poner su imagen y su semejanza en la vida del ser humano, no incluía el aspecto pecaminoso, algún aspecto pecaminoso en nuestras vidas. Eso vino después de que Dios nos creara. Si hay alguna pregunta, algún comentario, hermanos, en cualquier momento, con toda confianza, levanten su mano y pueden participar. Bien, Efesios 4, 24 dice: y que os vistáis del nuevo hombre que fue creado según Dios en justicia y en santidad de verdad. Colosenses 3:10, y vestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Segunda de Corintios 3:18, mas nosotros todos, mirando cara a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y aquí ya el apóstol Pablo, a través de estos textos, que obviamente pues son textos que han sido seleccionados cuidadosamente, sin sacarlos de la idea general de su contexto, nos está hablando acerca de la imagen sobre la cual nosotros fuimos creados, que es la imagen de Dios, y que conforme a esa imagen el Señor está renovando nuestras vidas. Aquí obviamente ya está hablando el apóstol Pablo de nuestra vida como cristianos, ¿sí? De lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Pero vean que Pablo no está descartando la imagen original que Dios puso en la vida del ser humano, que era buena, que era santa, que era justa, pues era la imagen misma de Dios. Al contrario, le está diciendo: hacia allá vamos. Caímos, pero Dios nos está levantando y nos está sometiendo a un proceso de renovación, de tal manera que lleguemos a ser lo que el Señor quiere que seamos, y que no es otra cosa sino su misma imagen y semejanza por el Espíritu del Señor. Entonces, todo esto nos habla, hermanos, acerca, y este es el énfasis que tenemos que tener, y es algo que va contra natura. Es decir, es interesante, hermanos, porque el ser humano en su naturaleza pecaminosa piensa que no es malo, y en su naturaleza pecaminosa dice: el ser humano es bueno por naturaleza. Y esto es una contradicción. Al ser humano, a la persona no regenerada, le cuesta trabajo entender cuán grande es su maldad, porque no tiene esa capacidad. Porque lo único que puede ver el ser humano en sí mismo, pues son las cosas buenas en su propia medida, en su propio estándar. Tiene una conciencia moral de poder diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, y piensa
que esa capacidad le hace bueno. Pero la realidad, hermanos, es que aunque tengamos esa capacidad que Dios nos ha dado en la conciencia de diferenciar entre el bien y el mal, eso no nos hace buenos por naturaleza. Eso simplemente nos da la capacidad de hacer la diferencia. Pero espiritualmente la Biblia nos describe como muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, como dice aquí, la perversidad de la naturaleza humana se puede ilustrar a semejanza de un espejo que fue hecho con la mejor calidad, pero que se rompió. Fíjense, hermanos, esta ilustración a mí me gusta mucho. Dentro de buscando, eso es lo que más parecido puedo hallar en cuanto a cómo entender la caída del ser humano en pecado. Pensemos, hermanos, por un momento en un espejo, pero no en el espejo comercial que nosotros generalmente conocemos, quizá en el espejo de la más alta calidad, que no tiene casi imperfecciones, digamos, que puede reflejar nítidamente una imagen, que no hay distorsión, porque sabemos, hermanos, que pues un espejo pues tiene sus defectos, ¿verdad? Y no siempre refleja correctamente la imagen. Pero pensemos, y a lo mejor este espejo no existe, hermanos, no lo sé si exista, pero a lo mejor no existe, pero pensemos que existe uno que sea un espejo perfecto. ¿Qué pasa, hermanos, con ese espejo? Pues que solamente está reflejando la imagen, en este caso, de quien lo creó, quien creó ese espejo. Lo hizo de tal manera para que él pudiera verse de manera clara y nítida como es él. En ese espejo, la persona que creó el espejo no es el espejo, pero el espejo refleja a la persona que lo creó. No sé si me están siguiendo en esta idea, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con ese espejo? Se cae y se rompe. Ese espejo se cae, se estrella o se rompe. Una pregunta: ¿deja de ser espejo por estar roto? No, sigue siendo espejo. La pregunta es: ¿puede reflejar la imagen del que lo creó de manera igual que antes? ¿De manera nítida, perfecta? Ya no. Sigue siendo espejo, pero si usted junta todos los cachitos y los pone en su lugar, como quiera ya no va a reflejar la misma imagen. Bueno, eso, hermanos, es lo que sucede con la caída del ser humano en pecado. No perdimos, hermanos, la imagen de Dios. Seguimos siendo imagen y semejanza de Dios, pero esa imagen ya está rota. Esa imagen que nosotros tenemos ya no puede reflejar el carácter de Dios, porque está roto. Y para mí esa es una manera de cómo poder ilustrar esto. Bueno, entonces el hombre fue creado de tal manera que sin ser Dios, ojo, sin ser Dios, pudiera reflejar perfectamente su carácter. Cuando el hombre pecó, el reflejo perfecto de Dios se perdió. El hombre sigue siendo un espejo, entre comillas, pero ahora está roto. El hombre sigue reflejando la imagen de Dios, pero de una forma distorsionada. De ahí la miseria de la naturaleza humana. ¿Está más o menos claro este punto, hermanos? ¿Sí? Bueno, esa es la idea de la primera pregunta del catecismo. La siguiente pregunta, hermanos, bueno, la pregunta 7, vamos a leer la pregunta y la respuesta juntos. Dice: ¿de dónde procede la corrupción de la naturaleza humana? De la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso. Por ello, nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida
porque Dios somos concebidos y nacidos en pecado. Bien, hermanos, así que por un lado el catecismo nos dice, y pues obviamente la palabra de Dios nos dice, Dios nos creó perfectos en un principio. El pecado no procede de Dios. El pecado ahora en la pregunta 7 dice, procede del hombre, de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que ellos fueron los que tomaron la decisión, porque tenían esa libertad de parte de Dios, de tomar la decisión de obedecerle o no, en esa perfección en la que habían sido creados. Parte de esa perfección era el libre albedrío que tenían antes de caer en pecado. Muchas veces, hermanos, pensamos de que el libre albedrío se conserva intacto después de pecar. Y pensamos, el ser humano puede seguir teniendo la decisión de si peca o no peca. No, esa fue la capacidad que tuvieron Adán y Eva en un principio, en esa perfección. Pero se perdió esa capacidad con el pecado. De tal manera que antes de pecar, Adán y Eva, ellos podían tomar esa decisión. Pero después de haber pecado, la muerte espiritual entró en sus vidas y con ello se pierde la capacidad de poder agradar a Dios de la misma manera en que ellos podían hacerlo. Tomar las decisiones, por lo tanto, de la misma manera en que ellos podían hacerlo antes. Esa capacidad se afectó. Y ahora la voluntad, la naturaleza del ser humano está inclinada hacia el mal. Recordemos, estamos hablando del ser humano sin Cristo. Vamos a ver algunos textos rápidamente. Aquí podríamos citar todo el capítulo 3 de Génesis, como lo hace el catecismo. Pero no vamos a poder ahorita por tiempo leer todo el capítulo, pero nada más quiero tomar el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este es el versículo clave dentro de toda la caída. Más allá de que Satanás fue el tentador, fue el que inició la conversación con Eva y que puso en ella la tentación, las acciones que describen estos verbos en el versículo 6 le corresponden exclusivamente a Adán y a Eva. Cada uno de estos verbos están señalando las acciones, las decisiones que tomaron ellos de manera personal. Aquí no hay una tentación de parte de Dios. Recuerden lo que dice Santiago capítulo 1. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Bien. Romanos capítulo 5, versículos 12, 18 y 19 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por tanto, así como por medio de una transgresión vino la culpa a todos los hombres para condenación, así también por medio de un acto de justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos por la obediencia de uno. Hermanos, aquí el apóstol Pablo está describiendo cómo es que Adán, porque aquí básicamente se está refiriendo a Adán, quien era la cabeza del pacto establecido por Dios con el ser humano,
Obviamente ese pacto también incluía a Eva, pero a toda la raza humana, que en ese momento pues solamente eran ellos dos. Por eso dice Pablo, todos pecaron. En Adán estaba representada toda la raza humana y en Adán todos cometimos pecado. Pablo lo dice en pasado. Todos pecaron, refiriéndose a la acción de Adán. Y la consecuencia de eso es que el pecado pasó a todos nosotros. Y ya de manera natural, nosotros también pecamos. Pero también se refiere el apóstol Pablo en este capítulo al Señor Jesucristo, el segundo Adán, la segunda cabeza representativa del nuevo pacto que Dios establece con la raza humana. De tal forma que en la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, en su obediencia a la ley, a la voluntad de Dios, y en su sacrificio en la cruz del Calvario, Él nos ha representado, pagando obediencia y pagando nuestro pecado, de tal forma que Él viene a ser nuestra representación delante de Dios. Y ahora por medio de la fe en Él nosotros recibimos la justicia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Hubo un intercambio. Nuestro pecado pasó a cuenta de Cristo y su justicia ha pasado a nuestra cuenta por medio de la fe en Él. Ahora Él es nuestro representante delante de Dios. Y el día del juicio, ¿sí?, el día en que todos comparezcamos ante el trono de nuestro Señor, quien estará ahí representándonos va a ser Cristo. Nosotros vamos a rendir cuentas de nuestra vida, pero lo vamos a hacer en Cristo. ¿Sí? Somos pecadores, sí, pero Cristo es, como diría Juan, nuestro abogado. Él es nuestro representante y Él ha satisfecho las demandas, ha pagado la multa que a nosotros nos correspondía pagar. Por lo tanto, de ese juicio saldremos exentos, no por causa de nosotros, sino por causa de nuestra fe en Cristo. Por eso dice, somos constituidos justos. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Salmo 51:5, hablando de la maldad del ser humano. Aquí dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Génesis 5:3, y vio a Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, ojo, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Los hijos de Adán, que somos todos nosotros, llevamos su imagen y su semejanza. ¿Y cuál era la imagen y semejanza de Adán? Bueno, la imagen de Dios, pero una imagen manchada, una imagen caída, distorsionada, corrompida. Entonces, pues básicamente eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Ahora, en cuanto a esto del origen del pecado, hermanos, dice, el origen del pecado en la raza humana fue la desobediencia de Adán, como ya lo hemos dicho, quien es biológica y orgánicamente la cabeza de toda la raza humana y además es el representante en el pacto de obras. ¿Qué decimos? ¿Por qué decimos biológica y orgánicamente? Bueno, biológica porque pues finalmente de él descendemos todos los seres humanos. Y orgánicamente porque él es el representante de todos los seres humanos. Muchas veces, hermanos, y a veces esto incluso lo hacemos como broma, ¿verdad? De que decimos que que Eva, pues sí, fue la primera que pecó y que ella pues le dio de comer de ese fruto prohibido a Adán, y el pobrecito de Adán pues cayó redondito en su pecado, ¿no? La escritura dice que Adán
comió de la misma manera que Eva. Es decir, no está ahí hablando del acto de comer por la boca, pues obviamente que así era como iba a comer él. Está hablando de las mismas intenciones, está hablando de las mismas motivaciones que tenía Eva. Las tuvo Adán también. Él no estaba siendo inocente en cuanto o engañado por Eva. No especifica la Escritura el diálogo, si hubo un diálogo entre Eva y Adán, pero cuando dice la Escritura comió de la misma manera, está hablando que con las mismas intenciones, los mismos deseos, las mismas concupiscencias que llevó a Eva a comer. Y de tal manera, hermanos, que Adán, antes de la caída, era un hombre sabio, hermanos. Esto muchas veces no lo alcanzamos a entender o no reflexionamos mucho sobre eso. Pero Adán, antes de su caída, era el hombre más sabio que pudo haber existido sobre la faz de la tierra. Imagínense, lleva la imagen y semejanza de Dios, lleva su sabiduría. No era posible engañar a Adán, simplemente si era posible tentarle y que esas tentaciones provocaran un deseo en su corazón, pero inocente no fue. Aquel hombre que tenía el discernimiento para entender todas las especies que Dios había creado y poder distinguirlas una de otra. Aquel hombre que tenía el discernimiento, la sabiduría para cuando vio a Eva decir: esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona porque del varón fue tomada. Ese hombre sabio tuvo la responsabilidad, y Dios había establecido el pacto con él. Por eso cuando Adán y Eva pecan, con quien Dios se dirige es directamente con Adán. ¿Dónde estás tú? No va ni con la serpiente ni va con Eva, va directamente con Adán, la cabeza del pacto, el primer ser humano creado. Y él era la cabeza del pacto de obras. Ojo, la condición del pacto de obras, que fue el pacto que Dios estableció con Adán en un principio, consistía en que ellos iban a permanecer en esa condición de felicidad, de vida, de perfección, en relación con Dios, en relación con el prójimo y con toda la creación, siempre y cuando Adán y Eva permanecieran obedientes a la ley de Dios. Por eso se llama el pacto de obras, ¿sí? Porque consistía en permanecer ellos obedientes. Tenían la capacidad de hacerlo y tenían la libertad de hacerlo. Pero una vez que ellos transgreden ese pacto, el ser humano se vuelve incapaz de poder cumplir ese pacto. Ahora, ¿el ser humano sigue bajo el pacto de obras? Sí, hermanos. El ser humano sigue bajo el pacto de obras mientras no esté en Cristo. Porque cuando llegamos a Cristo, ya estamos bajo el nuevo pacto, que es un pacto de gracia en Cristo. Pero mientras no lleguemos a la fe en Cristo, el ser humano sigue en ese antiguo pacto de obras, y el ser humano será juzgado por la ley de sus obras. ¿Y cómo piensan ustedes que el ser humano sin Cristo saldrá de ese juicio? Saldrá culpable. Saldrá culpable de la misma manera en que Adán y Eva fueron culpables. Bueno, esos textos no los vamos a leer, solamente están ahí para referencia. Entonces, este punto es uno de los más difíciles en toda la teología cristiana,
Fíjense, no por su profundidad intelectual, no porque sea muy complejo de entender, sino por la dificultad moral del hombre pecador para aceptar la verdad de todo ello. En nuestra naturaleza pecaminosa nos resistimos, no porque sea razonable lo que la palabra de Dios nos dice, no porque no sea razonable, sino porque no queremos aceptarlo, no queremos creerlo. Nos parece una exageración, nos parece muy radical, nos parece demasiado. Eso es algo muy religioso, dice el mundo. No va con mi punto de vista, con la forma en que yo veo la realidad. Porque, diría Salomón, todo lo que nosotros vemos es desde nuestra perspectiva, desde debajo del sol, pero no estamos viendo desde la perspectiva de Dios, desde su santidad, desde su justicia, desde su ley. Estamos viéndolo desde nuestra propia imagen y semejanza, y no de la de Dios. Y finalmente, hermanos, pregunta 8. ¿Estamos tan corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer el bien e inclinados a todo mal? Es eso, perdón, les iba a decir que la leyéramos juntos. Bueno, leemos juntos la respuesta. Dice: ciertamente, si no hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios. ¿Ven la diferencia? Sin regeneración de parte del Espíritu de Dios, nosotros estamos totalmente incapaces de hacer el bien e inclinados a todo mal. ¿Cómo se demuestra esto en la Biblia? Bueno, Génesis 8:21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y cuando aquí habla de juventud, hermanos, no está hablando de a partir de los 18 años de edad, no, está hablando desde la niñez, ¿sí? Ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Está diciendo el Señor, el ser humano no tiene remedio en cuanto a su naturaleza humana, y no tiene remedio en sí mismo. Y no es justo que la creación sufra por causa del ser humano. Ya no la voy a destruir. Quien merece ser destruido es el ser humano. Y bueno, finalmente sabemos que Dios nos llamará a cuentas. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. ¿Quién vio eso? El Señor vio Jehová, y dice que el corazón y los pensamientos, Dios es el único que puede ver eso. Dios es el único que puede ver eso. Y Dios, que es veraz, y Dios, que es santo, tiene la capacidad y el derecho de juzgar lo que somos. Aquí no está hablando de cuál fue la visión de Moisés, de cuál fue la visión de Noé, la visión de Adán. No, está hablando de cuál fue la visión de Dios sobre nosotros, los seres humanos. Job 14:4, 15:14 y 16:35 dice: ¿quién limpiará a lo inmundo? Nadie. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Juan 3:6: lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Isaías 53:6:
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Juan 3, versículo 3 y 5. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no nazca del agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y 1 Corintios 12:3. Por lo cual os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. 2 Corintios 3:5. No es que seamos suficientes, dice, no es que seamos suficiente por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia, dice Pablo, proviene de Dios. Entonces, hermanos, estos textos abarcan todo aspecto tanto de nuestro pecado, nuestra corrupción total, y cómo es que el Espíritu Santo es el que transforma esa condición en algo nuevo. Entonces Pablo dice que el que hace pecado esclavo es del pecado. Por lo tanto, el ser agradables a Dios está más allá de nuestro poder. Efesios 2:1. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Para entrar en el reino de los cielos, para cumplir con el deber cristiano, para hacer buenas obras, el ser humano tiene que ser regenerado. Y esa palabra básicamente significa ser vivificado, transformado, pasar de un estado en su naturaleza pecaminosa a una nueva naturaleza espiritual en Cristo. Solamente el Espíritu Santo nos puede regenerar. Al bloquear todo camino humano, el catecismo nos abre el único camino verdadero, que es el de la gracia divina. Y eso es lo que está haciendo el catecismo. Primero mostrándonos cuán grandes son nuestras miserias, de tal forma que quedamos acorralados moral, espiritualmente, y no nos queda otra opción más que poder conocer, poder entender, poder creer, poder recibir el favor de Dios de nuestras vidas por medio del único justo, del único bueno, del único santo, que es Cristo Jesús. En conclusión, hermanos, aunque no podamos culpar a Dios por nuestra condición, pues el ser humano fue creado bueno a la imagen de Dios, y debemos nuestra corrupción a la obra pecaminosa del hombre, la esperanza que tenemos es que hay algo de lo que Dios es responsable: nuestro nuevo nacimiento por su Espíritu Santo. Es decir, gracias a Dios que a pesar de que nosotros somos los causantes de nuestro propio mal, podemos confiar y esperar en que si algo Dios puede hacer por nosotros, en lo que Él completamente responsable y podemos confiar en Él, es precisamente nuestra salvación. Bien, hermanos, hasta aquí llegamos con la lección el día de hoy, que tiene que ver con las preguntas 6, 7 y 8 del catecismo. Por ahí había una cita que quería yo leerles, pero la vamos a dejar pendiente. El próximo domingo, hermanos, pues toca el domingo 4. Por ahí en sus catecismos vienen las preguntas de la 9 a la 11, para que las leamos, chequemos las citas, si tenemos dudas, preguntas o algo, las anotemos y aquí las podemos exponer, hermanos.
Sí, hermana. Sí, así es, hermano. Así es. No es que él esté obligado de alguna manera, sino que él es el único que es capaz. Y él ha puesto esa responsabilidad sobre sí mismo. Y es incapaz de no cumplirla, de no poderla llevar a cabo. Si su deseo es regenerarnos, él lo va a hacer. Sí. Y gracias a Dios porque lo ha hecho. Cada uno de nosotros tiene que tener esa seguridad. Sí, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si tenemos esa convicción es porque el Espíritu Santo ha hecho esa regeneración. Si tenemos dudas, si no lo sabemos, bueno, pues entonces pongámonos a cuentas con Dios. Sí, hermano, así es. La única opción que tenemos es Cristo, ¿verdad? Cristo, confiar en Él, vivir en Él, para Él. Pues bueno, hermanos, no sé si hay algún otro comentario, pregunta. Si no es así, vamos a orar, hermanos, para poder concluir este tiempo. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este momento en el cual hemos podido estar reflexionando en tu palabra y en las enseñanzas de este catecismo. Señor, que seas tú, Señor, solamente. Seas tú, tu palabra, tu Espíritu, el que trabaje en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y Señor, pues deseamos que tu obra se siga perfeccionando en nuestras vidas, se siga completando, que tú la has iniciado y así dice tu palabra, la llevarás hasta el final. Pero gracias, Señor, por mostrarnos lo que somos sin Cristo, para poder valorar, para poder reconocer que nuestra única esperanza es Él. Y Señor, si hay alguien que todavía no ha tenido ese encuentro personal con Cristo, por medio de la fe, del arrepentimiento en Él, Señor, pues sé tú el que toque su corazón y le llame a salvación. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de